Vamos a seguir, como siempre, nuestra clase según el artículo de Bala Sulam. ¿Qué se puede decir sobre la sabiduría de la Kabbalah? Como sale de los cabalistas en los tiempos antiguos. Los cabalistas estaban en un tal nivel del alcance que se llamaba profecía. El más grande cabalista del siglo XVI, Moshe Chaim Luzzatto, que vivía en Padova, en Italia, escribió un tal libro que se llama El Camino de Dios. Y allí él divide todo el camino que el hombre atraviesa en su alcance espiritual en escalones y explica qué grados se llaman malévolos o justo, siervo de Dios, trabajador de Dios, propietario, anfitrión, huésped, ser humano. En hebreo hay muchos términos, hay muchos nombres para el hombre. Hombre, ser humano, marido, hombre. Y hay muchos nombres y todos estos indican el alcance del ser humano en su camino, comenzando de su nivel bestial, su existencia animalista, donde estamos ahora, hasta que empezamos nuestro camino en el camino de Dios, como se ha dicho, cuando ya comenzamos a captar, a dominar, controlar los atributos del Creador, los atributos de otorgamiento y amor. Así que hubo en el pasado, en las generaciones pasadas, hace 3000 años atrás, una época que se llamaba la época de los profetas. Sabemos que hay libros que se llaman Torah, profetas y escritos. O sea, Torah, todos saben, los 5 libros. Profetas son los profetas y las escrituras son escritos sagrados. Estos 3 discernimientos. En los pasados, los cabalistas los pasaban de arriba abajo hasta la caída, después de la ruina del templo, caída a nuestro mundo. Entonces, en la misma altura que hubo en el pasado, la altura de profecía, los cabalistas en aquel entonces enseñaban a los que venían ahí a verlos de las naciones del mundo y querían saber qué era la sabiduría de la Kabbalah, cuál era aquel judaísmo, las leyes según las cuales existía el pueblo de Israel, y hubo una conexión bastante estrecha entre los científicos y los científicos de las Naciones Unidas y los cabalistas de Israel. Y aquellos científicos que recibieron de las naciones del mundo, de la Kabbalah, pruebas de la Kabbalah, aunque no realizaron sobre sí mismos la sabiduría de la Kabbalah, pero no se olvidaron remanentes de conocimientos teóricos que recibieron de los cabalistas. Y estos remanentes de conocimiento que ellos recibieron son los que les proporcionaron la habilidad de desarrollar una cierta teoría que se llama filosofía. Es bien claro, no hay nada en la filosofía, nada real de la sabiduría de la Kabbalah, porque lo principal en la sabiduría de la Kabbalah es el alcance verdadero. Cuando el individuo asume todos los ejemplos y los consejos que le dicen los maestros cabalistas, él los sigue prácticamente, y la parte más importante en su vida no es la filosofía teórica y filosofar y las inteligencias, conocimientos que recibió de ellos, sino alcanzar un tal deseo a los atributos espirituales de amor y otorgamiento, a pesar de la naturaleza egoísta inherente, en donde él mismo con sus sensaciones y deseos y pensamientos empieza a adquirir este nuevo atributo en lugar del atributo de asimilar y absorber todo para sí mismo. O sea, salir de sí mismo, sentir el mundo en su manera, en la relación posterior al amor, o sea, invertida, o sea, hacia afuera.
con amor, y cuando el individuo cambia su ego principal en su percepción de la realidad y lo invierte a lo contrario, entonces empieza a alcanzar de verdad la sabiduría de la Kabbalah. Empezar a controlar en todos los aspectos cabalistas, y de ahí, de su percepción egoísta sobre el mundo, no trabaja sobre la corrección, sobre el cambio dentro de sí mismo, este mundo, en la manera de adaptarse a él. Entonces, cuando no lo hace así, entonces se llama filosofía. Por eso muchos filósofos, especialmente hasta la última época, entendieron que su ciencia proviene de la Kabbalah, y ya leímos sobre eso. Así escribe también Leibniz, un gran matemático. Lo conocemos como un teólogo y filósofo, y también Reichling escribe que era un filósofo alemán. También escribe que Pitágoras y Aristóteles, y gradualmente tomaron de los cabalistas. Tenemos que ver que hasta el final de la Edad Media, hasta el final del siglo XVIII, más correctamente hasta el final del siglo XVII, el lenguaje hebreo antiguo se enseñaba en todas las facultades de filosofía y teología. No hubo otra filosofía. Por eso, en nuestro tiempo, un doctorado en filosofía, doctorado en filosofía, la filosofía es considerada como la ciencia general. Y entonces enseñaron, Newton lo sabía muy bien, el hebreo. Newton hablaba hebreo muy bien. Y los mismos científicos ancestrales, no tan ancestrales, incluso los que están más cerca de nuestro siglo, entendieron que sin eso no van a poder recibir conocimiento, sin eso, y trataron de profundizarse en las fuentes, y sobre eso está escrito mucho también en la literatura, y no solamente en la literatura cabalista. Pueden entrar en el Internet y ver que estas son pruebas accesibles, y los filósofos no las niegan. Pero la diferencia entre la Kabbalah y la filosofía es significativa, porque lo que la Kabbalah habla sobre el alcance del individuo por experiencia propia, lo que él alcanza y lo que escribe sobre sí mismo y siente, y capta todo eso por sí mismo. De no ser así, la filosofía tiene toda clase de calculaciones, cálculos, cuentas abstractas, y hoy ya no es una palabra tan... ¿Qué quiere decir filosofía? Uno se desconecta de la realidad. De no ser así, la sabiduría de la Kabbalah supuestamente parece totalmente desconectada de la ciencia, que supuestamente está más allá. Y casualmente no es así, es más práctica, más real, y cuando la penetras empiezas a investigar siguiendo todas las leyes, las reglas de investigación que ocurren en este mundo espiritual. No según nuestro programa, plan de Kabbalah, donde creamos las ciencias corporales, terrenales, sino según el plan que recibimos de arriba en el atributo de otorgamiento, en la manera de otorgamiento. En esta forma investigamos el mundo y descubrimos el mundo. El mundo que se descubre lo tratamos de manera precisa, investigativa, rígida, accesible. Ya tenemos con eso en la sabiduría de la Kabbalah. Así que, en resumen, la investigación comparativa entre la Kabbalah y la filosofía. Baal HaSulam las divide en unos puntos. La definición de la espiritualidad, empezamos, y ya ahí hay una contradicción entre la Kabbalah y la filosofía. La filosofía mantiene que la corporalidad es resultado de la espiritualidad, que el alma engendra el cuerpo. O sea que hay un ser espiritual alrededor del cual crea un ser que se llama cuerpo. Y dicen que tiene que haber una conexión entre la corporalidad y la espiritualidad. En comparación, en relación a eso, se puede decir que la sabiduría de la Kabbalah, como cualquier ciencia, no tiene ninguna conexión que le da a la espiritualidad alguna conexión con la corporalidad.
Así que pueden preguntar, un momento, entonces, ¿de dónde viene toda esta corporalidad? Decimos que hay un descenso de arriba, de las raíces superiores, los escalones superiores, fuerzas del mundo espiritual, de escalones superiores a escalones inferiores, de arriba abajo. Y a través de estas fuerzas espirituales hay algo que se materializa en este mundo. Entonces la Kabbalah, como cualquier otra ciencia que se puede juzgar, que solamente el juicio que se puede comprobar, o sea, diferenciar la corporalidad de la espiritualidad, hay que alcanzar la espiritualidad primero. Y para eso se necesita la Kabbalah, que nos permite percibir el mundo espiritual, o sea, para poder juzgar desde el punto de vista filosófico que hay conexión entre la corporalidad y espiritual. Hay una pregunta, ¿pueden comprobarlo? ¿Pueden mostrar cómo descubrieron que existe esta relación entre la corporalidad y espiritual? ¿O que es una conclusión mental que ustedes llegaron? ¿Cómo puede ser con miles, cómo puede ser correcto o puede ser comprobado si hay miles de millones de maneras? Porque nosotros solamente podemos imaginar lo que vimos y sentimos en este mundo, y en comparación a lo que ya hemos visto y escuchado, y lo que no está dentro de nosotros, ejemplos, datos, informaciones, objetos. Entonces, con nuestra mente y nuestra imaginación no puede existir. Traten de dibujar una criatura rara de otro planeta. No van a poder dibujar, salvo que tenga elementos de la Tierra. Va a tener una cola, un cuerpo, una cabeza, manos, algo. No se van a poder imaginar algo que no existe en nuestro mundo, porque no tienen nada dentro de la imaginación de vuestra percepción, fuera de lo que percibimos en este mundo. Y por eso cuando hablamos sobre el mundo espiritual, si no han salido al mundo espiritual y no lo sienten y no lo perciben, y solo al vivir en este mundo, entonces es imposible. No se puede hablar así nomás del mundo espiritual. Por eso los cabalistas dicen que lo que no se puede alcanzar no podemos denominar, ni que hablar de definiciones, que la espiritualidad pasa a la corporalidad, o que de la corporalidad se puede de alguna manera, algún camino ir a la espiritualidad. Y la filosofía en total dice que trata de la Kabbalah, categorías cabalistas, pero no es posible porque hay que tener conexión, contacto con la espiritualidad. Y estar en contacto significa tener los atributos que existen en el mundo espiritual, o sea, atributos de otorgamiento, atributos de amor, por encima de nuestra condición actual, por encima de nuestra propia naturaleza, y por eso en eso se distinguen los cabalistas de los filósofos. Vamos a hacer un límite bien claro. Aquí está nuestro mundo. Lo que alcanzamos en él son las ciencias de nuestro mundo, y todos por lo que viene a través de nuestros 5 sentidos, lo que captamos con nuestros 5 sentidos. Y todas nuestras fantasías, imaginaciones, no salen fuera de nuestros 5 sentidos, solamente entre sí, así se intermezclan. Pero nosotros ni podemos imaginarnos algo que no hemos sentido, jamás. Al mismo tiempo, todo nuestro mundo, los 5 sentidos, todo eso existe dentro de nuestro egoísmo, o sea, recepción. Y solo sobre eso está todo basado, en absorber, en llenar. Si hay otro método en el hombre que no sea hacia dentro de sí mismo, para absorber, para captar, sino desde sí mismo hacia los demás, eso se llama el mundo superior. Mundo superior. Ahí, en lugar de las ciencias comunes, existe una sola ciencia que se llama Kabbalah. Porque de verdad, la ciencia de Kabbalah en hebreo, recibir. De todas maneras tenemos que recibir. Sentimos dentro de nosotros, pero lo sentimos con la luz reflejada, la luz retornada, al rechazar de nosotros lo que no está dentro de nosotros. Ya es una ciencia especial porque yo rechazo fuera de mi egoísmo que capta
Él siente, cuando yo rechazo, él siente la reacción dentro de sí mismo y entonces eso se capta dentro de mí porque yo me igualo de esta manera a lo que está a mi alrededor. Todos mis atributos, sentimientos, yo construyo todo eso encima del otorgamiento y de ahí resulta otra captación. La misma realidad, existo en el mismo mundo, junto con ustedes, así como ustedes, solo que cambia una sola cosa, que en lugar de recepción, se crearon en mí habilidades de sentir fuera de mí. El mismo mundo que ustedes sienten, yo también siento, pero lo siento desde una condición nueva, con nuevos atributos que se llama el mundo superior. La ciencia se llama la sabiduría de la Kabbalah. Los 5 sentidos se llaman las 5 sefirot en el mundo superior. 5 sefirot. O partzuf. O neshama, que en hebreo significa alma. O kli, que en hebreo significa vasija. Si no salí hacia el mundo superior y no empecé a sentir, entonces hablar sobre ese mundo es una necedad, porque jamás voy a recibir una descripción verdadera de lo que existe en él, porque yo soy invertido a él, opuesto a él. Por eso no es serio, no es un estudio serio si nos lo tratamos de manera así, no personal. Por eso los cabalistas rechazan a los filósofos. Ellos los enseñaban en la época de los profetas y pensaban que iban a poder atraerlos hacia la Kabbalah. Hubo en aquel entonces filósofos que vinieron, se hicieron cabalistas, pero hubo otros que se fueron y se convirtieron en filósofos. Y sobre eso, y con esto, y de eso ellos hablan abiertamente, lo admiten, hay que entender la diferencia. Hay muchas personas que vienen a nosotros, mucha gente que viene a nosotros, llegan a estudiar, vienen a estudiar. Hay aquellos que entran y estudian para cambiarse a sí mismos, es decir, convertirse, estudiar de manera práctica la Kabbalah. Y hay aquellos que ahora, después que ya recibieron decenas de lecciones, van y empiezan a inventar y agregar de sí mismos toda clase de teorías y conocimientos por Internet, abren sus propios cursos, hacen toda clase de grupos cerrados. En general, todo está basado en percepciones egoístas distintas de cómo arreglar nuestra vida, cómo adivinar el futuro, cómo saber lo que está dando vueltas ahí por los cielos, cómo adivinar, cambiar, bendecir a alguien, maldecir a alguien. Conocen todos estos que se dedican a toda clase de todo lo que hacen para honor o para riqueza, para tener dinero, pero los que se quedan leales al alcance del mundo superior, que para ellos les es importante el mundo superior, el mundo de otorgamiento, el mundo de amor, porque la ley general de la Torah, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si alguien trata dentro de sí mismo crear ese atributo, entonces sale fuera de sí mismo hacia el mundo superior, hacia dentro del resto de las almas, y ahí él se encuentra a sí mismo en el estado perfecto, no dentro de sí mismo su condición egoísta actual. Por supuesto que es un camino muy complicado, pero de todas maneras todo está hecho de tal manera en la naturaleza que la naturaleza nos empuja a llegar a eso. En maneras, entre comillas, no tan buenas y un poco desagradables, entre comillas. Y a fin de cuentas, la sabiduría de la Kabbalah, podemos ver que se despierta el interés por la sabiduría de la Kabbalah, y la filosofía ya está adquiriendo hoy día un poco un grado no tan bueno. Vemos que incluso los filósofos ya no tienen su estado, su altura que tenían. Y todo eso se está convirtiendo ahora en algo muy comercial.
porque miran cómo te van a aceptar y esa ciencia, la filosofía, que tampoco se puede llamar la ciencia, pero se está desapareciendo, la filosofía, la esencia de la fuerza superior. La próxima contradicción entre la sabiduría de la Kabbalah. La sabiduría no se dedica a la esencia de la sabiduría al Creador. Se define como una ciencia experimental, que lo que siente el alma en sus kelim, en su partzuf, en su sefirot, en su alma, solamente de eso. Eso es lo único que alcanza. Trata, lo que alcanza con su alma. Y la filosofía dice, no, nosotros también tratamos en la esencia del Creador, porque no podemos hablar sobre Él. ¿Quién es? No podemos. La Kabbalah dice, no podemos hablar sobre el Creador, porque no podemos hablar sobre la fuente, sobre la raíz. Podemos únicamente hablar sobre lo que recibimos dentro de nosotros, de esa fuente. Digamos, viene hacia nosotros luz, la recibimos. Yo ni siquiera sé lo que estoy recibiendo. No estoy recibiendo luz. Yo siento mi reacción a esa luz. O sea, la luz se llama mi reacción a algo que viene desde afuera. Como supuestamente yo escucho sonidos, los escucho, no sé que los estoy escuchando, no sé si existen por fuera. Lo único que yo sé es que parece que fuera de mí existen ciertas fuentes, orígenes, que presionan el tambor de mi oído y crean presiones, signales eléctricos dentro de mí y dentro de mi cerebro y bioquímica, y esta bioquímica se compara a toda clase de conocimientos y recuerdos y definiciones en mi cerebro, y de esa comparación resulta algo definido, preciso, partículas de información, que es este sonido, tal ritmo, que se conectan en símbolos definidos. Seguro que según la reacción del cerebro, que tienen un significado definido, toda clase de sentimientos despiertan dentro de mí, o positivos o negativos, o en comparación a toda clase de... Todo eso es un trabajo. ¿Qué relación hay entre lo que yo siento al final dentro de mi cerebro, mi mente, de la onda que da vueltas por el aire? Y esta onda jamás la voy a poder conocer, solamente puedo saber cómo reacciona mi sentido o mi membrana, la membrana de mi oído, o del micrófono que ahora está aquí, o etcétera. El sentido de captación, de percepción, es tal que capta una cierta influencia y no otra cosa. Hablar sobre la esencia de lo que está pasando por fuera de mí, no puedo. Yo solamente puedo hablar sobre mis reacciones a algo que me despierta, algo que me causa un cierto despertar. Por eso sobre la esencia del Creador no podemos hablar, ni siquiera podemos decir sobre lo que recibimos de Él, sino solo lo que es recibido por medio de Él. Aparte, dicen los filósofos, bueno, entonces no vamos a ir en esta dirección directa, vamos a ir por la negativa. Digamos que no es así o no es así, el Creador no es así, o sea, por negatividad, sí, por negativa. Decir que esto seguro que no es el Creador, y esto seguro en todo caso de atributos, y así lo vamos a exponer. La Kabbalah dice que está prohibido hacer eso también, porque la definición negativa no es menos de la definición positiva de lo existente. Si miramos algo desde lejos y reconocemos ciertas cosas que le faltan, es lo mismo como decir que alcanzamos esa imagen, ese objeto que miramos a la distancia. Por eso, de esta manera, tampoco es posible investigar al Creador. Por lo tanto, el principio básico de la sabiduría de la Kabbalah es lo que no alcanzamos, no podemos denominar. Que alcance es entendimiento, sentimiento, percepción, y solamente esta luz superior que se siente dentro de nosotros
que es nuestra reacción sobre una tal acción sobre mí, solo sobre eso podemos hablar. Por lo tanto, si nosotros junto con ustedes aprenderemos a continuación, estudiemos a continuación, después de este curso, el estudio de las 10 sefirot, ahí junto con ustedes podremos distinguir toda clase de definiciones interesantes. Entonces, ¿qué se llama llenado? Kli, vasija. Aquí tenemos un kli, vasija. ¿Se llena de qué? Este kli, esta vasija está hecha de 5 partes, ¿sí? Keter, Jochma, Binah, Zeranpin y Malchut. ¿De qué se llena? Se llena de luz. ¿Cómo se llama este llenado? Llenado en hebreo, milui, milui, llenado, o relleno, llenado. Entonces el llenado del kli se llama el tamaño de su masaj, el tamaño de su pantalla y el tamaño o la magnitud de la luz retornada, or joser, con lo que yo realmente me lleno. Si tengo 5 partes de mi kli, de mi vasija, y se llenan de ruach, nefesh, neshama, chaya, yechida, naranjai, entonces el llenado, estos 5 constantes, en cada kli hay keter, jochma, binah, zeranpin y malchut. ¿En qué se distinguen un kli del otro, una vasija del otro? En el tamaño del masaj, la pantalla, y el tamaño y la magnitud de la luz retornada, or joser. Ese es mi kli. Esa combinación es mi kli. Llenado en la Kabbalah está definido por mis reacciones y no por lo que recibo. Porque mi reacción es lo que me llena. Entiendan ya cuán opuesto, inverso es a nuestro mundo. O sea, el alcance espiritual, el llenado espiritual es realmente la capacidad de rechazar algo que viene hacia mí y de esta manera entrar en relación con él, con ella, con esa cosa. Seguimos la contradicción entre la filosofía y la Kabbalah. ¿Por qué hablamos de eso en realidad? ¿Por qué elegimos este tema? Porque nosotros en el mundo, en la vida diaria, cotidiana, incluso cuando estudiamos Kabbalah, nos convertimos en filósofos, todos nosotros. Por eso conviene prestar atención a estos puntos entre la relación incorrecta a la sabiduría de la Kabbalah. Los van a pasar gradualmente, les va a dar una cierta medida de bases definidas para la percepción correcta de esta sabiduría. Porque la filosofía significa, nosotros somos como filósofos, como egoístas que queremos también la sabiduría de la Kabbalah adaptar a nuestro mundo. Los mismos filósofos que así se revelaron en la época antigua de los discípulos de los cabalistas. La próxima contradicción, que lo espiritual no está vestido en cuerpo. La Kabbalah define que la espiritualidad no tiene nada que ver con tiempo y material. Y es una fuerza no vestida en cuerpo, una fuerza desvestida, abstraída de cuerpo. Y la filosofía busca la espiritualidad dentro de los cuerpos físicos. No hay ninguna relación, porque todos nuestros cuerpos físicos, los que nos imaginamos, lo que sentimos, la esencia de lo que nos imaginamos, así nosotros lo sentimos dentro de nuestros 5 sentidos egoístas. Todo captar y absorber hacia dentro de nosotros. Por eso no podemos tener ninguna percepción espiritual y no hay más lo que buscar y no hay ninguna relación. Que no puede entrar nada a través de nuestra percepción egoísta. Por eso lo espiritual no puede vestirse en cuerpo, no tiene ninguna relación, ninguna conexión con lo que sentimos. El kli espiritual se llama fuerza. Cuando se habla de fuerza a la espiritualidad, no se trata de la luz
en sí, porque la luz está fuera del cli, fuera de la vasija, fuera de los sentidos. Por lo tanto, es inalcanzable. Proviene de la esencia del Creador. Por lo tanto, es igual. O sea, si hay algo que se llama Creador y de él sale algo que se llama luz, Or, sobre eso no hay lo que hablar, no tenemos lo que decir. Solo podemos hablar, comenzar a hablar. Ni siquiera podemos entender o sentir qué es la luz, denominarla, porque el nombre de la luz es como una metáfora, no es una esencia. Porque fuerza sin cuerpo se llama kli espiritual, vasija espiritual. La definición de la luz en la Kabbalah define la reacción del kli, la impresión del kli por el encuentro con la luz. Yo, repito, yo siento reacciones dentro de mí mismo y estas reacciones las denomino luz. ¿Qué es la luz en sí? No sé. Lo único que sé es que esta luz despierta algo dentro de mí. Lo que despierta dentro de mí, solo eso puedo sentir. Yo jamás puedo sentir algo fuera de mí. Y en este mismo caso, cuando rechazo la luz, tampoco la puedo sentir fuera de mí, porque mi rechazo es solamente la condición de entrar en una relación con ella, con la luz, para acercarme con ella, un contacto. Yo, de hecho, siento dentro de mí mismo a la luz, lo que yo siento luz dentro de mí, mis atributos corregidos. Eso es lo que llamamos luz. Por eso cuando dijimos aquí que es luz, que es llenado, masaj, pantalla, y luz retornada, or joser. Es decir, el llenado, milui, lo escribe también en hebreo, masaj, la fuerza de rechazo, más la luz retornada, or joser, que me llenan. Mi reacción, mis atributos corregidos. Ese es el llenado. Esos son los atributos corregidos míos. Dentro de mis atributos corregidos, siento algo más profundo que se llama esencia o relación, actitud. La actitud del Creador hacia mí. El trato del Creador hacia mí. Yo me convierto con mis atributos corregidos en una cierta medida igual al Creador y en esa misma medida empiezo a sentir su pensamiento, su plan, su objetivo, su propósito con el que me creó, o sea, de mi hecho sobre mí mismo, ya que yo formo el hecho, yo empiezo a alcanzar su trato, su pensamiento para mí, pero solamente con un alcance real, verdadero dentro de mí, según la ley de equivalencia de forma. Vemos que la sabiduría de la Kabbalah enfatiza que el hombre alcanza de manera práctica y entra en contacto con alcanzar los atributos espirituales y solamente de ahí puede llegar al alcance. La materia y la forma en la Kabbalah. Aunque, a pesar de que el amor del Creador es solamente el resultado del regalo, de todas maneras es más importante que el regalo en sí, porque se aprecia según la altura, el estatus del que da y no el regalo. Así que precisamente la intención que el Creador da, por eso el amor es totalmente abstraído de la materia, que es la luz y el regalo, que Él nos está tratando de decir. Con esto, Bala Sulam dice lo siguiente, en el alcance, que es lo que empecé a decirles aquí, que dentro de mis atributos corregidos yo descubro el pensamiento del Creador y su trato hacia mí. Es decir, cuando yo me igualo en atributos con Él,
yo determino, distingo su trato hacia mí, distingo su regalo, y dentro de su regalo que yo recibo de Él, yo lo descubro a Él mismo, quién es, qué es, por qué me creó de esta precisa manera, porque Él hizo que yo pase este metamorfosis en mi desarrollo precisamente, porque de esta manera, porque así yo tengo que llegar a encontrarme con Él, que adquirí en el camino, que descubrí todo su amor, como dice el regalo, el amor. ¿Acaso ahora yo puedo ver cómo todo esto ocurrió, que pasé todas las situaciones que me trajeron a mi estado actual, en el que yo estoy ahora junto con Él? Y lo más importante dentro de este regalo, tal como yo doy un regalo a alguien querido que yo quiero, y el individuo que le doy, Él me juzga a mí. Y no importa el regalo es menos importante. Entras a una tienda, compras lo que no importa lo que no quieras, está ahí. El regalo no tiene valor en nuestro mundo, es solamente expresión de un trato o actitud hacia los demás. Hay personas que dan toda clase de estupideces a otros, porque lo importante en el regalo es transmitir tu amor, tu trato, tu actitud hacia el otro. Cuando uno descubre el regalo que adquirió del Creador, lo más importante que revele ahí el trato del Creador hacia él. Él descubre los atributos del Creador a sí mismo, lo siente a Él. Todo lo que tiene que ver de su esencia hacia nosotros, porque nosotros, ustedes y aquí nosotros juntos, hablamos sobre varios discernimientos. Hay su esencia que no conocemos, no alcanzamos. Después existe el Creador, Boré, que es hacia nosotros, la relación hacia nosotros. Y como resultado, la luz que desciende hacia nosotros y luego el creado que alcanza a través de la luz, a través de la equivalencia de forma con la luz, al Creador, al Boré, su pensamiento y su trato hacia nosotros, pero el Atzmutó, su esencia, jamás alcanza. O sea, lo que tiene que ver con nosotros, con los creados, los Nibraim, eso se alcanza precisamente en ese regalo. Por eso el amor es totalmente distinguido, separado de la materia, que se llama luz y regalo. Aquí está la luz, Or, aquí está el Kli, materia, que fue creado, deseo, Kli, vasija, lo mismo. Aquí se encuentran ambos, la luz y lo que se revela dentro del Kli, lo que está lleno de luz, no importa, no es tan importante. Lo importante es que desde la luz que llena el Kli se revela el Boré, el Creador, Él mismo, el Boré, que es nuestra fuente. De ahí que queda solamente alcanzar el amor y se olvida del regalo y se borra del corazón, no tiene ninguna conexión después que se reveló la actitud, la relación. Como resultado, la Kabbalah habla sobre el alcance de la forma y es la parte importante en ella. No hay que es más importante que todos estos métodos de alcanzar al Creador, alcanzar a Él. Y todos estos regalos no tienen ningún significado, sino que tienen conexión, que después que los vas acumulando, gradualmente tienes una correcta descripción, una imagen correcta, se crea dentro de ti. Eso significa que te estás acercando a Él, que a través de todos los regalos que recibes cuando pones a ti mismo debajo de Él, que gradualmente te igualas a Él, llegas a la adhesión con Él. Es decir, existe materia y hay forma en la sabiduría de la Kabbalah, que la forma es la parte más importante de la sabiduría, porque la forma es el Kli, el deseo, la vasija, que adquiere forma igualitaria al Creador, y de esta forma revela quién es el Creador y qué es en la medida que yo me igualo a Él.